Saludos para Martín Riofrío, saludos Jaime y Francisco, dice. Ya viene el doctor Francisco Herrera Arauz, es un fiel seguidor también, Martín Riofrío, del doctor Francisco Herrera Arauz. Gracias por el aporte que ha hecho al Superchat. Los que pueden hacer un aporte al Superchat, bienvenido sea. Doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, bienvenido, buenos días. Gracias por el aporte amigo de esta casa. que ha hecho al Superchat. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Ya sé de algunos que están pasando el mediodía. Hola Martín Riofrío, ¿cómo estás? En Europa. Omar Novoa, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás tú allá en los Estados Unidos? Es un gusto compartir siempre. Fíjate que tenemos amigos comunes, ¿ah? Qué simpático. Y a todos ellos siempre gratos colaboradores con nosotros, creen mucho en el espacio digital, de manera que bien ganados se tienen su sitio con nuestros compañeros, amigos y queridos internautas que nos siguen. ¿Cómo está Jaime? ¿Qué tal? Qué gusto verle. Guayaquil con mucha lluvia. ¿Ya? Ha llovido en Guayaquil, doctor, ¿para qué le Sin cuento? miedo. Qué pena. Y está oscuro el día. Qué pena. El día está muy oscuro, ¿ah? Sí, bueno, acá si pudiera le abrir, porque tengo atrás de mí la ventana donde se puede apreciar Quito, lamentablemente nos genera un efecto de contraluz ahí muy fuerte, entonces aparezco más negro de lo que soy, entonces no vale. ¿Cómo está el clima en Quito? Está templado como siempre, regular, pero hay días en los que es un calor intenso que no tiene usted idea, Jaime. Un calor que quema, muy fuerte, y en otras noches ha habido lluvias fortísimas, fortísimas. Me parece que fue el lunes, toda la madrugada, desde las 10 de la noche anterior hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Fueron 7 horas de lluvia, fueron muy fuertes. Acá está cayendo agua casi que, bueno, desde ayer. Pero ayer hacía una calor insoportable en Guayaquil. Ya no se soportaba el calor. Acá pasa en Quito. Y es raro. No tenemos sol canicular, pero sí, en esta vez nos ha tocado el famoso tiempo del sol canicular que nos afecta. Ya mismo van a necesitar ustedes aire también, acondicionado. Espero que no. Que no nos falte el aire, que es lo último que nos queda. Doctor, oiga, en horas de la noche salió la noticia que a Hernán Luque Lecaro lo habían detenido en Argentina, y está detenido por la Interpol. A quien alguna vez Guillermo Lasso Mendoza dijo que había que traerlo del cogote para que venga a contar todo lo que pasó en las empresas públicas. ¿Qué va a pasar con Hernán Luque? ¿Será que lo traen? Sí. Sí, ya la Interpol, a ver, que Luque Lecaro estaba allá en Argentina, se sabía desde hace tiempo atrás. Entonces lo traen ahora con el fin de continuar con el caso Encuentro. Que la Interpol ya haya accedido a traerlo es una señal de que en efecto se cumplirá esa orden de extradición y Luque Lecaro tiene que venir a responder. ¿Por qué es importante Luque Lecaro? Vea, Jaime, hay una razón muy fuerte. Él era el ejecutor de una política de debilitamiento del Estado ecuatoriano. Había que destruir lo público. Y empezaba por las empresas públicas, que se las repartieron de mala manera entre Luque Lecaro y el grupo que le acompañaba, el difunto Cherres. Ellos señalaban al economista Carrera y unos cuantos más. Todos ellos eran parte del grupo empresarial que estaba al lado del presidente Lasso. Todos. Y eso demuestra que no es suficiente ser empresario para gobernar un país. Pues. Ahí lo que tuvimos fue un grupo de pillastres sietezuelas que venían a manejar el Ecuador como empresa. Vean los resultados, ¿no? No, el Ecuador no es una empresa. Los empresarios privados no son lo eficientes que anuncian ser, más bien por el contrario, un alto nivel
del empresariado ecuatoriano está involucrado en hechos de corrupción, sancionados o no por la justicia. Claro. Evasión tributaria, conflicto laboral, problemas de ambiente, conflictos en la producción, subfacturación, sobrefacturación, mala contratación pública, soborno, cohecho, toda una colección de delitos, de los cuales representaba Luque Lecaro. Luque Él era Lecaro un o fiel Rubén reflejo, ¿no? Chérez. En algún momento... Todos en conjunto. Es que cuidado, no hay que tomarlo a Luque Lecaro como solo él. Por eso le he dicho, representan un conjunto, ¿no? Con Chérez, respondían a una estrategia de tomarse las empresas del Estado para hacer de las suyas, ¿no? A sacar dinero que no habían sacado del banco donde trabajaba el señor Luque Lecaro o las empresas con las que negociaba el señor Chérez, ¿no? Claro, pero qué sorprendente todo lo que se hizo, ¿no? Y todo lo que decían antes de llegar al gobierno, tanto Guillermo Lasso, con toda su gente, ¿no? Entre ellos, yo me imagino Danilo Carrera también, ¿no? Criticaban lo que se había hecho en la época de Correa. Bueno, aquí cuando se referían a Correa, ellos acusaban sin pruebas, ¿no? Lo contrario de acá, que sí hay pruebas que los involucra a ellos, de que participaron en el saqueo de las empresas públicas. Porque lo otro fue un relato que ha sido creado también de la, empresa, de la prensa canalla, que ha intentado tirar lodo con ventilador a todo lo que pudo hacer el correísmo. Es parte del discurso mediante el cual se le quiere convencer siempre a la nación que el sector privado es lo mejor que tiene, cuando en realidad es lo más corrupto que tiene. Si en el Ecuador hay corrupción es porque el sector privado en el Ecuador es corrupto. Y eso ha estimulado también el comportamiento corrupto de la ciudadanía. Porque yo considero corrupto a un ciudadano que para saltarse la fila paga al tramitador. Es un acto de corrupción. O el pasarse un semáforo en rojo. O el tratar de evadir impuestos. Pero lo que es en pequeño también es en grande. Esa lógica de destruir lo público para beneficiar a lo privado no es nueva. Yo recuerdo en los días de Osvaldo Hurtado el papel que jugaban las cámaras de la producción en el Ecuador para destruir al gobierno de Osvaldo Hurtado. Inclusive llegaron a aliarse con el FUD para tumbar al gobierno de Osvaldo Hurtado. ¿Pero por qué? Porque en el fondo lo que querían era que el Estado les pague sus deudas. Y lo consiguieron. Finalmente, con una presión a tal nivel que Osvaldo Hurtado terminó sucretizando la deuda del sector privado en el Ecuador. Desde ese entonces, al menos yo recuerdo, porque mi participación pública se inicia justo con el ascenso de Jaime Roldós, que yo inicio como reportero de radio. En ese momento el discurso era ese, en los tiempos de Durán Ballén el discurso era ese, en los tiempos del economista Alberto Dajic ese era el discurso, es decir, lo privado es lo bueno, lo público es lo malo, hay que destruir lo público, hay que eliminar al Estado, o hay que aprovecharse del Estado. Entonces esa representación de Luque Lecaro y los otros, en el fondo responde a ese discurso, pero que tiene sus años y que le ha hecho bastante daño al Ecuador, bastante daño. Con una prensa rastrera que termina siempre acompañando ese discurso, que el Ecuador hay que manejarlo como empresa, que el Ecuador hay que manejarlo solo desde el sector privado, que el Estado no debería existir, o si es público hay que aprovecharse. Hay que destruir lo público, robarlo en lo público y no justificarlo en lo privado. Eso es Luque Lecaro. Claro, había un plan. Como lo denunció hace un par de meses en este espacio el doctor Ernesto Pazmiño, que fue defensor, fue ministro de Justicia. Y él contaba que en el gobierno de Moreno se planificó destruir todo. Él estuvo unos meses como ministro y cuando él se dio cuenta de esto, él se retiró de ese gobierno. Pero todo se lo planificó en el gobierno de Moreno. Él era ministro de Justicia.
Y destruir las cárceles fue una planificación del gobierno de Moreno. Y producto de eso es lo que está viviendo, cosechando el país. No se extrañe usted, estimado Jaime, que esa estrategia le haya dado resultado desde el principio, porque Correa significaba lo público. Entonces, para destruir a Correa había que destruir lo público. Y esa estrategia se ratificó luego con la desinstitucionalización del Ecuador. Lo que yo recordaba en uno de mis editoriales esta semana, cuando decía el 5 de febrero del 2018, empezó el desastre de la justicia ecuatoriana, por ejemplo, ¿no? Encabezados con Trujillo, el AMPA anticorreísta se tomó el poder. El anticorreísmo amponjó el gobierno. Y era su lógica destruir el Estado ecuatoriano. Vean las consecuencias que tenemos ahora de destruir ya el Estado ecuatoriano, de destruir lo público. Un nivel de criminalidad tan alto frente a una desinstitucionalización del país. Desarmaron a la policía, le limitaron recursos a las Fuerzas Armadas. Y entre todos quisieron hacer de esto su feudo, su hacienda, su grupo de control o su espacio bananero. Los resultados no pueden ser peores, ¿no? Claro, todo ha sido un plan de todo lo que está viviendo el Ecuador. Lo que se vivió en las cárceles, casi que al inicio, al terminar el gobierno de Moreno, todos los asesinatos que se daban ahí, nosotros lo decíamos en este espacio, que tarde o temprano esa violencia iba a trasladarse a las calles. Y no pasó mucho tiempo y comenzamos a ver toda la violencia que tenemos hasta ahora. Esa fue una amenaza que le hizo la mafia delictiva desde las cárceles al presidente Lasso. Se lo dijeron cuando intentó combatir uno de los motines carcelarios, que si les mataban adentro, le iban a llevar la guerra afuera, y en efecto lo hicieron. Porque en efecto lo hicieron. Lo que estamos viviendo no es precisamente una insurrección de tipo político, por ejemplo. No lo es. El narcotráfico, el crimen organizado no tienen ideología, pues. No me vengan a poner aquí que determinado grupo tiene la participación en este conflicto. No. El narcotráfico y la delincuencia organizada tienen el mismo criterio del negociante privado. Plata, dinero. Y mientras más fácil sea el dinero, mejor. Entonces, esa lógica también de destruir lo público, destruir las cárceles, va acompañada de ese control que se tiene desde las cárceles, a la cual se la maneja más como un negocio. Recuerdo haber escuchado en cifras del especialista en este tema, el arquitecto Fernando Carrión, que decía que las cárceles pueden generar tranquilamente un promedio de entre 300 y 400 millones de dólares al año como negocio desde la cárcel, en donde se vende todo: la comida, el colchón, el teléfono celular, la comunicación, el espacio privilegiado, hasta la seguridad y por último la vida. Entonces, privatizar las cárceles como ocurrió es la consecuencia de haberle destruido la institucionalidad al Estado y habernos deteriorado a tal nivel. Bien, doctor, me gustaría pasar a otro tema. Encantado. Quiero analizar con usted las declaraciones que dio ayer Kevin Sullivan. Oh. Él es secretario del hemisferio occidental de los Estados Unidos. Voy a rodarlas para después analizarlas. La tensa relación entre Ecuador y Rusia por este convenio de intercambio de chatarra bélica por parte del Ecuador hacia Estados Unidos. ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, es un arreglo que para transferir equipos al gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión rusa a su territorio. Son decisiones del gobierno de Ecuador
y nosotros estamos muy contentos de que estén apoyando al gobierno de Ucrania en su esfuerzo para defender su territorio. ¿Estados Unidos tiene ya ese material chatarra? ¿Lo llevó ya? Tengo entendido que es algo que se está considerando todavía en el gobierno de Ecuador y, como digo, son decisiones que corresponden al gobierno de Ecuador. La tensa... Estamos muy contentos porque Ecuador esté apoyando al gobierno de Ucrania. No habla ni de armas chatarras. Doctor, ¿cómo analizar esto? Todavía no ha tenido usted tiempo de escuchar mi editorial el día de hoy. Pero trata exactamente del tema y yo le advierto al Ecuador que meterle a Ecuador en un conflicto con Ucrania puede ser otro escándalo similar al de la venta de la bandera. Para quienes no tienen conocimiento histórico, déjenme que les haga referencia. En 1894 estalla un conflicto entre China y Japón. Algunas naciones se declaran neutrales, de entre ellas Chile. Ecuador no declaró ninguna posición frente al tema por ser demasiado lejano. Presidente Luis Cordero. ¿Qué ocurrió? Que después de un momento el negocio de la guerra mueve muchos millones de dólares y Chile tenía un buque de guerra con armamento que estaba dispuesto a venderle a uno de los dos contendores, a China o a Japón. Pero no podía hacerlo porque había declarado la neutralidad. Entonces, el expresidente Plácido Camaño, junto con el cónsul chileno de apellido Noguera, hacen un negocio a espaldas de Ecuador para vender la bandera del Ecuador. Es decir, se simulaba la venta de Chile a Ecuador del buque Esmeralda, buque de guerra, buque con armas, para que Ecuador le venda al Japón. El barco Esmeralda ni siquiera llegó a puerto ecuatoriano. Se hizo la negociación en Chile y partió de Valparaíso y ahí mismo arriaron la bandera ecuatoriana. Y así llevó armas, el buque y todo lo demás llegó al Japón en medio del conflicto con China. El Ecuador fue metido en el conflicto sin arte ni parte. Eso le costó el puesto al presidente Cordero. Aunque años después se comprobó que no había tenido ninguna participación y que todo fue por Plácido Camaño. La oligarquía nunca tiene patria, ¿no? Y él es un fiel representante de la oligarquía. Entonces, el Ecuador se vio envuelto en un conflicto indebido, innecesario. Siempre que existan conflictos de este tipo, el Ecuador sale perjudicado por meterse en guerra ajena o por compras de armas. Ya estoy terminando una investigación ligera sobre el tema, que le presentaremos un editorial en los próximos días, en donde cada vez que el Ecuador se mete a comprar armas termina mal parado. En el 41, en la guerra contra el Perú, en vez de armas nos mandaron cajones de naranjillas y el Ecuador hasta perdió la mitad del territorio, porque no mandaron armas en los días de Arroyo del Río. En la guerra de Paquilla, mucho se dudaba del mercado de armas y algo se especula sobre la muerte de Roldós relacionada con ello. En la guerra del 95, en el conflicto del Alto Cenepa, nunca se olviden la chatarra que nos mandó a vender Carlos Menem. Él terminó casi preso, pero acá es una gloria lo que significa la chatarra del Cenepa, pues, que no precisamente les beneficia a las imágenes de los militares. Es la parte que ensucia esa guerra. Y ahora también no habrá que olvidarse, ¿no? Los negociados de la chatarra en tiempos de Camilo Ponce Enríquez y su ministro de Defensa, Enrique Ponce Luque, que terminó de manera tan escandalosa porque nos vendieron tanques de guerra a precio de oro en polvo, que no eran ni siquiera tanquetas de uso común. Al punto que un empresario indignado de tanta podredumbre en la compra de armas por parte de los militares ecuatorianos en ese entonces, se compró uno de los tanques
Y lo mandó a poner en los patios de la Universidad Central, el monumento a la chatarra. Y duró 10 años ese monumento a la chatarra. La dictadura de Castro Gijón fue a retirar, o mandó a retirar cuando explotaron la imprenta de la Universidad Central. Entonces, este conflicto ahora bien puede parecerse a una venta de la bandera. Es decir, Estados Unidos tiene un conflicto con Rusia. Es una guerra política, comercial, militar, científica. Usa a Ucrania para enfrentarse a Rusia. Rusia decide invadir Ucrania. El Ecuador resulta que es el 6º socio comercial que tiene en Rusia por la venta de banano, café, cacao, flores y otros productos. Rusia en un momento determinado le declara hasta socio preferente en la venta del banano. Mercado que fue abierto por el empresario Luis Noboa Naranjo allá en los 70s del siglo pasado, abuelo del actual presidente de la República. Y su papá, el señor abogado Álvaro Noboa Pontoni, firmaba comunicados con la FEBE para que el Ecuador venda banano a la Unión Soviética y se les pedía a las dictaduras militares. No se olviden que hace poco, no más de 2 años, el actual presidente de la República, Daniel Noboa Sin, encabezó una delegación de asambleístas a Rusia para apertura de líneas de comercio, de cooperación. Él pagó los boletos de los asambleístas, según se reveló, ¿se acuerdan? Ya, era con Rusia. ¿Quién sabe lo que esté pasando aquí? Pero lo que ocurre es que de pronto el presidente declara que procede a la entrega de un material que él considera chatarra. Otra vez la palabra chatarra de los militares para entregársela a los Estados Unidos como donación para que a canje de ello nos den elementos militares o de seguridad. Vehículos de combate, armas, chalecos, equipos de inteligencia y seguridad electrónica. Correcto. Parecería que no es problema, ¿verdad, Jaime? No, no es así. Déjeme que me alargue un poquito. Verá, las armas que compró Ecuador a finales de los 90 y según dato que hoy me refleja el diario Primicias, en el 2008, en tiempos del economista Correa, con quien fortalecieron muchísimo las relaciones con Rusia, se adquirió un equipo militar. Con 2 helicópteros. 9 helicópteros. 9 helicópteros. Y 218 misiles. Adquirido ese material de guerra, que nunca fue usado, los helicópteros sí, pero los misiles no, pues, por supuesto. En el acuerdo de negociación, esto es un trato que se da entre todas las naciones que fabrican armas. Se prohíbe la venta, negociación con otro estado diferente al proveedor de armas o con terceros que pueden ser el mercado negro de armas, ¿no? Entonces, eso está prohibido. Y acuerdan con Rusia, con la Federación Rusa se acuerda que esas armas tendrán que ser destinadas en conjunto, sea para destruirlas, sea para canjearlas, sea para eliminarlas, sacarlas del mercado, reutilizarlas, repotenciarlas. Eso es entre Ecuador y Rusia, es convenio firmado. Pero resulta que el presidente Noboa declara chatarra, y entonces mi primera pregunta es, si es que usted conoce del tema, Jaime, yo como embajador recuerdo que para dar de baja
algún mueble que se encuentre en la embajada, que ya esté en desuso, en deterioro, por el paso del tiempo, etcétera, hay que darlo de baja de acuerdo al control de bienes de la Contraloría General del Estado. En el caso de las armas, habrá que preguntar cómo fue el proceso de chatarrización, pues. ¿En qué momento las Fuerzas Armadas procedieron a dar de baja a esos 218 misiles? Por ejemplo, intervino la Contraloría. Tenía que haber intervenido la Contraloría. Porque yo me imagino que al presidente Noboa le llegaron con el dato, tome, el Contralor está callado. ¿Qué va a decir el Contralor Pasguato, Carlos Riofrío? Nada. Nada. Si fue capaz de proteger a Guillermo Lazo. Porque el actual, yo desconozco, creo que no. Mauricio Torres Maldonado no creo que haya conocido sobre el tema, pero sí la Contraloría. Sí los empleados de la Contraloría. ¿En qué momento chatarrizaron? Ya. ¿Cómo se dio ese proceso de chatarrización? Y pregunto, ¿se aplicó el convenio? ¿No era en ese momento que había que los militares y la Contraloría aclararle a Rusia que iban a declarar chatarra? Y por lo tanto procedamos a establecer en el convenio el destino final de aquello. ¿Por qué se toma esta norma? Y es importante esta parte, Jaime. Por una razón elemental. Cuando usted fabrica un arma, lo fabrica con una tecnología, con una reserva de secretos militares, con determinado tipo de materiales, con una forma de construcción, que son vitales y le convierten en estratégico a ese elemento de guerra. Cuando usted destruye esas armas, destruye esa tecnología, pero mientras está en uso, cualquier elemento sirve para conocer lo que están usando en esos equipos de guerra. Por último, hasta el tipo de material que han usado. Para ello está la ciencia en ingeniería, que habla de la fatiga de materiales. Por ejemplo, hasta un tornillo es elemental en este proceso de manejo de un arma. Entonces, todo eso tenía que haber sido considerado no por el presidente, sino, insisto, la Contraloría y los militares. Pero ya, el presidente llega y procede a la declaración, y yo digo por culpa de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede venderle armas a Ucrania. No puede. Entonces, usa al Ecuador, lo utiliza para que bajo su bandera, y lo dice el señor Kevin Sullivan, es más o menos, ni más ni menos que el subsecretario adjunto para asuntos hemisféricos occidentales de los Estados Unidos, lo dice, pues que lo dice tranquilamente. Esta es una decisión del gobierno ecuatoriano para entregar esos equipos a Ucrania en su guerra con Rusia. O sea, le entregan a Ucrania armas rusas para combatir a los rusos. Lo menos que usted tiene es una reacción. Es decir, ahí viene mi preocupación. ¿Bajo qué bandera se venden esas armas? Y por eso mi preocupación de que sea un nuevo escándalo de la venta de la bandera. Al presidente Noboa yo le tengo consideración y respeto como el primer mandatario del Ecuador, pero me permito recordarle que Luis Cordero no fue culpable de la venta de la bandera. Sin embargo, pagó su vida política con la censura en el cargo, y es lo que permitió la Alfarada. Años después se descubriría que él no fue el de la venta de la bandera. Bueno, ahora le pregunto, señor presidente, ¿usted sabía todo este proceso? ¿O le pusieron nomás a que disponga la chatarra y se dio otra venta de la bandera? Porque se están entregando armas con bandera ecuatoriana a un país en conflicto o en guerra. Termino señalándole mi preocupación por la carencia de política exterior del presidente de la República. Señor presidente, de acuerdo a nuestros principios de la política exterior, que usted tiene que saber, porque usted es el que dicta la política exterior según la Constitución de la República, el Ecuador es un país de paz. No interviene en conflictos de orden bélico a nivel mundial, no interviene. Esa es la noción de ser una nación de paz. Pero hay algo más que es indispensable. El Ecuador no interviene en asuntos internos o
en conflictos entre naciones. Es nuestra política exterior. Y es grave que aquello o se desconozca o se violente. Jaime. Doctor, déjeme saludar a Olga Cusco, que se hizo miembro oro del canal. Gracias, Olga. También a Omar Novoa, que hizo un aporte al super chat. Y bueno, y quiero decirle que en esta mesa me acompaña, como siempre, mi compañero Gustavo Jiménez, que también tiene inquietudes para usted. Gracias, Jaime. Doctor Herrera, buenos días. Hola, Gustavo. No le voy a decir Guillermo, verá. Muy bien. Hola, Gustavo, qué gusto verle. Gracias, el gusto también de mi parte, doctor, por tenerlo aquí en Los Especialistas. Un poco atrasado porque el clima aquí en ya el me país contaron. está terrible, ¿no? Terrible. Sí, pero bueno, escuchando un poco su análisis sobre estos acuerdos, a mí me queda una inquietud. La voy a dividir esta inquietud en dos ítems. El primero, ¿qué tan conveniente sería este acuerdo con el TLC, este acuerdo con China, ¿verdad? Porque ya se dice, entendidos dicen, que no es tan cierto que se van a dar 50.000 puestos de trabajo, que no es tan cierto, que es mucho menos y que esos que van a ser parte de ese porcentaje laboral, lo más probable es que reciban una cantidad precaria como sueldo. Primer punto. Y segundo punto, en el tema de las armas, su mejor socio ahorita para China es Rusia. Puede ser que esta situación que ha creado el gobierno ecuatoriano de entregarle armas a Estados Unidos haga que Rusia le pida a China que corte relaciones en el TLC? No. A lo segundo que usted pregunta, Gustavo, no. Definitivo no. ¿Por qué? Porque ya es un acuerdo firmado. Ya fue un acuerdo firmado entre China y Ecuador. Lo que ha hecho la Asamblea Nacional tan solo es ratificar ese acuerdo. No podía negarlo. Tenía que ratificarlo. Sobre los resultados que se vayan a dar entre China y Ecuador en términos de comercio exterior, habrá que esperarlos en función del paso del tiempo. Pero yo le diría con toda la crudeza que el caso amerita, oiga, nos estamos juntando con un socio muy fuerte, ¿no? Que bien puede beneficiarnos o bien puede perjudicarnos. Yo recuerdo en mi visita a China por los 60 años de la Revolución China, allá en el 2009, haber conversado con el subsecretario para Asuntos americanos o latinoamericanos. Y le consulté y le entrevisté sobre el interés que ellos tenían sobre el Ecuador para una negociación. Y las expresiones del embajador chino fueron muy elocuentes. Para ellos, el Ecuador era y es su puerta de entrada en la parte sur del continente, en el área del Pacífico. Era y es su puerta de entrada en la parte sur del Pacífico. ¿Por qué? Porque el Ecuador estaba propicio a una negociación entre su producción, que en términos industriales es pobrísima. Casi no fabricamos nada. Más importamos lo que consumimos. Pero sí exportamos algo que Ecuador sí tiene, que son productos industrializados, agricultura industrializada en alto nivel y agua. Agua, que es el oro azul de este tiempo. Y China está muy interesada, va a mantener esa relación. Entiendo que China buscará mantener no solo la negociación de forma efectiva, sino que privilegiará, porque a China en el fondo lo que le interesa es privilegiar mercados. Y va camino a convertirse en una sociedad con un alto nivel de satisfacción de sus habitantes, precisamente, por ejemplo, dotándose de una producción adecuada de otros países. Banano, camarón, brócoli son vitales para la alimentación china, son vitales, siempre los van a necesitar.
Entonces, no le veo a Rusia impidiendo que China siga con el Ecuador, aun cuando, y usted puede tener en algo razón, ahí sí se le anota un punto que al país se le ha pasado de por medio, Gustavo, y es que Rusia en las últimas horas, una vez que le anunció al Ecuador que no permitía el ingreso de 5 grandes exportadoras del banano y también a partir de hoy, de este 9 de febrero, impedía el ingreso de claveles o flores ecuatorianas. El siguiente paso, después de advertir al Ecuador que suspendía esas exportaciones, fue cerrarle la puerta de entrada a Eurasia. ¿Cómo? Envió una notificación a Países Bajos, a Holanda, que es el puerto de entrada hacia Rusia del banano y de las flores ecuatorianas, diciéndoles, verán, del Ecuador está viniendo esta exportación contaminada con la mosca jorobada o con algún tipo de plaga, por lo tanto, ustedes son responsables de dejar entrar ese tipo de plaga. Porque si nosotros llegamos a comprobar que ese tipo de plaga entra desde los Países Bajos, nosotros suspendemos las exportaciones desde los Países Bajos. Esa es una represalia contra el Ecuador, esa es otra más, así de frente. Ya le está poniendo contra la pared ese acuerdo con el que el Ecuador al parecer ha tenido ya con Ucrania. Claro, doctor, justamente a ese tipo de presiones me refería, ¿no? Aunque con China es mucho menor el tema, se manejan a otras escalas, ¿no? Son naciones verdaderamente poderosas en ese sentido. Doctor, permítame ahora entrar en la política local. La Asamblea Nacional. ¿Cómo usted ve el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional luego de que en principio le aceptó precisamente el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con China, ¿verdad? Le activó algunos aspectos tributarios. En principio está hoy por definirse el gran paquete tributario que el país está un poco preocupado de saber. Sin embargo, escuchaba hoy en la mañana a unos colegas decir que en una encuesta más del 50%, creo que el 51%, está de acuerdo con la subida del IVA y con las medidas que se están dando a través de esta reforma tributaria. Pero volviendo al tema de la Asamblea, doctor, ¿usted cree que la Asamblea por tema electoral está cediendo demasiado a esta situación que podría traerle consecuencias en tema electoral al actual presidente Daniel Noboa? Yo alguna vez le decía en una entrevista, cuando estaba en su mayor punto como legislador, al abogado Jaime Nebot, que no piense en las próximas elecciones, que actúen y gobiernen siempre para la población y los mayores beneficios que esto tenga, pero no gobierne para los periódicos, no gobierne para las elecciones. Recuerden una entrevista en Noticiero y haberle dicho públicamente aquello. Entonces, es más o menos lo mismo. Planteémonos a los asambleístas en el plano de la circunstancia real en la que están en este momento. Yo veo con agrado lo que está haciendo la Asamblea. A mí me parece positivo que el Ecuador mire en su asamblea una asamblea que discute, una asamblea que debate, una asamblea que acuerda, una asamblea que legisla en beneficio mutuo, sea para el gobierno, o sea para los ciudadanos o para los asambleístas en conjunto. Esa armonía es necesaria, pero al mismo tiempo ese debate es necesario y creo que la Asamblea ha hecho bien. Porque siempre tenemos la tendencia de culpar a la Asamblea. Yo creo que ahí sí, disculpe la expresión, Gustavo, pero voy a ser muy claro. Creo que el Ecuador se merece un carajazo por la doble moral, ¿no? Es decir, elegimos un presidente, sea Moreno, sea Lasso, sea Noboa, que llega y nos plantea subirnos los impuestos y de inmediato le culpamos a la Asamblea por si le aprueba o no le aprueba, cuando el que está proponiendo es el gobernante, pues, y contra él si no nos vamos.
nos vamos contra los asambleístas. Entonces, esa es una doble moral que no es válida, especialmente aquellos que juegan en contra de la Revolución Ciudadana, a la quieren echar culpa de los impuestos que mandan, o Noboa, o Lazo, o Moreno. No, no es por ahí. Entonces, insisto, veo bien el debate y la aprobación de ciertas leyes que les veo necesarias para el país, la de, por ejemplo, el caso de el control de el dominio de los bienes de los narcotraficantes, el traspaso de dominio. Eso me parece muy positivo y qué bien que la Asamblea lo haya hecho por unanimidad. Eso demuestra una posibilidad de acuerdo en armonía, lo cual es beneficioso para el país. Que aquel fenómeno se esté dando en este momento pensando en las elecciones o no, yo vería bien que no se dé ese proceso. Yo vería bien. Piensen en el país y no en las elecciones. Y eso va también para el presidente Noboa. Presidente Noboa, piense en el país, no en las elecciones. En este momento, la popularidad del mandatario llega al 80% y la popularidad de la Asamblea creo que está en el mismo promedio. No sé, no me fijé muy bien en la encuesta. Pecaría de... Claro, o sea, pecaría de equivocado si es que doy una cifra, ya. Pero yo siento que la Asamblea está generando un proceso de trabajo respetable. Por ejemplo, si en este momento le niega al presidente Noboa lo del IVA y se ratifica en su decisión de canalizar otro tipo de tributos, el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la banca y sus ganancias, el impuesto a las grandes empresas, la gente lo va a ver bien, no lo va a ver mal. Distinto es si el presidente Noboa, por ejemplo, logra en un acuerdo con la Asamblea que solo se autorice el 13%, pero al mismo tiempo que le den a él la facultad de subir los impuestos entre el 13 y el 15%, eso estaría mal. ¿Por qué? Porque implicaría que la Asamblea está resignando su papel. Así es. Y eso no puede ser, Gustavo, no puede ser. La Asamblea no puede resignar su papel. Y en cuanto que hay una alta popularidad de ciudadanos que quieren pagar los impuestos, sí. Hay mucha gente que en este momento se siente satisfecha con el presidente Noboa y todo lo que él haga lo consideran válido por los resultados en el área de seguridad, que podemos hablar de eso luego, tienen un grado ya de cuestionante, ¿ya? Pero la gente está acompañando a la gestión de seguridad esta gestión económica sobre el tema de los sueldos o los impuestos que de alguna manera van a lograr un atractivo que mantiene la imagen del presidente en desmedro de la Asamblea. Doctor, pero ¿usted cree que esta acción del presidente Noboa le puede costar cuota política en este año electoral? Porque primero está ya planteado el tema de la consulta popular. Podría haber un revés ahí para él, que un poco de una perspectiva de cuánto va a bajar su aceptación. Segundo, cuando la gente, si se aprueba la elevación del impuesto del IVA, comience a sentir la carga ya en sí como tal, también va a provocar definitivamente una baja. O sea, él se está jugando esa cuota de preferencia. Si un presidente manda solo o gobierna solo para las elecciones, corre riesgo todos los días, Gustavo. Y no solo por él. Porque pongámonos en el plano de que el gobernante toma las decisiones adecuadas y el presidente Daniel Noboa demuestra ser un muy buen operador político que ejecuta de manera adecuada las acciones. Pero esto que le pongo de la chatarrización, que a todas leguas no lo hizo él. Estas se le hicieron entre los militares y la Contraloría. Me puede terminar destituyendo al mandatario. O una ministra gritona que va y maltrata a la Asamblea, que también se ha portado con el presidente. Y la señora va a responder lo que a ella le parece. No creo que le ayude al presidente.
más bien está dando armas a los contrarios para criticar y cuestionar. Yo sí le cuestiono la carencia de una inteligencia emocional por parte de la señora ministra Mónica Palencia. Esa es la misma ministra a la que se le fugó Fito, ¿no? ¿Y eso le afecta al gobierno de Novoa? Claro que sí, sí le afecta. Lazo le entregó a Fito en la cárcel. En ese gobierno se fugó con la ministra Palencia, que no quiere responder ante la Asamblea. Entonces, si un gobernante va a trabajar para la siguiente reelección, corre el riesgo de que cualquier hecho termine por afectarle, aunque sea indirectamente, y eso le va a costar votos. Es políticamente lógico, Gustavo. De acuerdo, doctor. Finalmente, para darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz, este tema de la acción de lucha contra la delincuencia ya está generando reacciones dentro de la población. Al principio todo el mundo quería ver algo parecido a lo que estaba pasando en El Salvador, ¿no? Que se cojan a todos los malos y se los encierre en un lugar. Pero resulta que acá ya se está pasando de la raya, porque se ven abusos por parte de los uniformados, de los militares, en algunos casos comprobados porque capturan a jóvenes que son irreverentes. Inclusive hace pocos momentos, antes de esta entrevista, tuvimos un testimonio desgarrador de una madre que perdió a su hijo dentro de la cárcel porque lo sacaron de su seno, de su casa, y lo llevaron a golpearlo y lo terminaron asesinando, según la denuncia. Entonces, Sí, ahora, doctor, hoy veía con gran desagrado una imagen de como de 6 o 7 uniformados de la ATM, que son vigilantes de tránsito, oficiales de tránsito, actuando exactamente igual como los militares. Entonces, esa situación de desorden está creando una situación difícil de entender por parte de la población. ¿Cómo usted cree que es que el presidente va a sacarse ese estigma? Porque eso de ahí le va a crear un problema dentro de poco. A ver, empecemos por darle la razón en lo último que acaba de decir Gustavo. Tiene toda la razón. Esto, ya ve, ligado a la pregunta anterior, esto que pueden ser excesos en el proceso de los militares o policías, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a los derechos humanos, pueden terminar por pasarle factura al presidente de la República, porque él es el responsable político. Cuidado. ¿En qué medida comienzan a surgir los cuestionantes? Porque, primero, veamos los resultados. 2 grandes resultados. Un aspecto de paz, una devolución de la paz social en ciertos sectores de la costa ecuatoriana especialmente, como Guayas o Esmeraldas o Los Ríos, ayuda, beneficia, satisface a la población. Lo segundo, una disminución del nivel de criminalidad en las calles a un 10%, cuando estaba en el 25%, es notoriamente beneficioso. Pero las cuestionantes están para que no solo el presidente Noboa, sino sus ministros, el señor ministro de Defensa o la señora Palencia, respondan, y no con gritos. No hay que ir a gritarle a la asamblea, sino responder. Por ejemplo, ¿en qué cárceles ubicaron a los 6.200 detenidos hasta este momento? ¿Y qué condiciones están? Le pregunto a la Fiscalía, porque cada detención es un proceso que hay que iniciar como investigación para saber si la persona detenida es culpable o no. La Fiscalía creo que debe informarle a la Asamblea de las 6.200 acciones de detención en contra de los ciudadanos, si son delincuentes o no. Tendrá que informar cómo iniciaron, por qué inculparon a cada detenido. Bueno, pongamos que encontraron por indocumentado, correcto, por indocumentado aquí consta. Tiene que constar.
La fiscalía, nuestra fiscalía, como digo, es tan delictiva, ¿no? Comete más delitos que los que persigue. Bueno, explíquenos entre la ministra de... Algo pasó. Se cayó la señal con el doctor Francisco Herrera o nosotros. ¿Quiénes somos? Bueno, lo tenemos nuevamente. Me avisa Jorge. No se olviden de poner los likes las personas que están conectadas. Hubo un pequeño parpadeo, doctor. ¿Será porque topé el tema de la fiscal? No le gusta la doctora Diana Salazar. Pero explíquenos, a ver, que la fiscal nos explique dónde y de qué manera se procesó a esos 6.200 detenidos. ¿En qué cárceles están? ¿Dónde están? ¿De acuerdo? 1. 2. ¿Por qué hay 270 detenidos por terrorismo? Tiene que justificarse aquello también. Y si son detenidos por terrorismo, por actos terroristas, ¿qué actos terroristas está investigando la Fiscalía? Y 2, ¿en dónde están? ¿En qué condiciones? Porque me supongo yo que un detenido por terrorismo, Jaime, Gustavo, son procesados en condiciones especiales. Doctor, y tienen que estar en condiciones especiales, ¿no? Ya van cambiando un poco la figura del terrorismo. Yo recuerdo que los primeros días, decía un día, capturamos a 270 terroristas. Ya van como que seleccionando quién es y quién no es terrorista, ¿no? Ya van cambiando, lógico, ¿no? Se van dando cuenta entonces, en qué camisa se están metiendo. Correcto. Entonces ahí es cuando surgen estas dudas. ¿Cómo los procesó la Fiscalía? Porque el hecho de que estén en estado de excepción no quita el debido proceso, pues. Si eso no se ha perdido, es un derecho humano universal. Exacto. ¿Dónde están detenidos? ¿En qué condiciones están detenidos? Y si hay el debido proceso. A cualquier persona. Para que no se produzcan el hecho que denunciaba usted al principio de esta edición, Jaime, con esa señora que lamentablemente se quejaba del asesinato o la ejecución extrajudicial de su hijo. Tengo otro caso más de otro joven en Guayaquil que salió a vender un perrito y se cruzó un control militar y lo mataron ahí de ipsopato. Lo mataron, a ver, y los militares después lo culpaban de actos terroristas. A ver, los militares deben explicar, justificar. De lo contrario, por ejemplo, esa ejecución del joven del perrito, con el tiempo puede ser señalada como culpabilidad al presidente de la República. Porque él es el responsable político, porque él firmó el decreto. Por eso es que no es aceptable la intervención de los militares en los procesos de represión del orden interno. Su preparación, y es lógico entenderlo, es una preparación de guerra, pues. Es una preparación que mentalmente les ubique en otro escenario. Y hay que entender aquello. No voy a discutir con las mentalidades calenturientas que salen a reclamar y atacar a los organismos de derechos humanos. Miren, suficiente con esto. La historia de los derechos humanos está llena de sangre. Y nos ha costado a la humanidad guerras enteras hasta entender esa filosofía de los derechos humanos, que por cierto, está cambiando. Los derechos humanos en algunos casos están desapareciendo por la nueva lógica de la comunicación, por ejemplo. Tipo la destrucción de la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la honra, el derecho a la vida digna, el derecho a la dignidad humana. Van cambiando, casi desapareciendo. ¿Será necesario volver a discutir un nuevo esquema de derechos humanos? Solo le dejo el interrogante para el debate. Yo sé que la Iglesia Católica es la que ha empezado primero con esta discusión y en la necesidad de buscar una fraternidad en el mundo. Eso será parte de la discusión que tendrá el Congreso Eucarístico Internacional en Quito en septiembre del 2024. El tema de la fraternidad como una alternativa frente a este conflicto que nos estamos planteando. Gustavo, Jaime.
Doctor, tengo una última inquietud, disculpe por el tiempo que nos estamos No, ¿qué pasó? A mí me pasando. encanta. Doctor, qué criterio tiene usted sobre ese acuerdo militar con Estados Unidos, ese acuerdo de cooperación que es interminable? El doctor Felipe Vega de la Cuadra calificó que primero hay que empezar encontrando a los culpables, y los culpables, dice, son los 6 jueces de la Corte Constitucional que autorizaron ese acuerdo y que no le permitieron que ese acuerdo vaya a la Asamblea, y los calificó como antipatrias. ¿A los de la Corte del Regalo o la Corte del 14/20? Del regalo. Porque a esos jueces les regalaron el cargo. No hay vergüenza más grande para un funcionario público que les regalen el cargo. Y Trujillo y la banda de los 7 les regaló el cargo a los jueces constitucionales. Esto es ofensivo para el Ecuador. Pero ellos no podían haber reemplazado a quienes estaban actuando en condición de jueces constitucionales, sino porque Trujillo decidió para darles el cargo a 2 que sacaron el 14/20. Les regalaron más el cargo. Toma. A ver, analicemos en cambio, démosle contexto al tema del acuerdo con los Estados Unidos. Mire, Jaime, Estados Unidos va perdiendo algo más de 10 generaciones por la droga. El fenómeno desde los 50 del siglo pasado viene extendiéndose de mala manera en la población norteamericana. Y por eso vemos imágenes tan dantescas como los drogadictos en las calles, ¿no? Ya en condición de zombies, por el fentanilo. Pero es una población destruida. Tienen una población económicamente activa e infectada por la droga. Su economía está contaminada por el manejo del negocio de la droga. Y entonces, si le suma usted a ello el que los Estados Unidos han perdido todas las batallas contra la droga que han librado. Pero la prueba puntual es Colombia. El Plan Colombia es una muestra del fracaso. Y es una muestra de, como andan diciendo por ahí, un grupo de pasivos homofóbicos militares y unas cuantas mentes calenturientes del anticorreísmo ampón. Que todo esto es culpa de haber sacado la base de Manta. Bueno, Colombia tiene 7 bases, ¿no? 7 bases militares que le cuestan lo suyo al contribuyente norteamericano y que ya está harto de tener bases militares que no le sirven de nada. Y por eso Estados Unidos está cambiando la estrategia al darse cuenta que el mundo de la droga va a tener que convertírselo en 3 frentes. 1, por donde sale el 85% de la droga de nuestros países, especialmente del Ecuador, que en la década de los 70s y 80s, hasta mediados de los 90 se había convertido en un país de tránsito de la droga para ser, desde los días de la dolarización, convertido en un país distribuidor de la droga. Ese fenómeno origina a que el 85% de la droga salga por vía marítima. Por eso, el principal acuerdo que tienen los militares norteamericanos con los ecuatorianos, o el Estado ecuatoriano con el Estado norteamericano, es control marítimo. Porque es tan amplio, es tan grande, que es casi imposible de controlar. Una nación como tal, el Ecuador como tal no puede. Sí requiere de asistencia militar norteamericana para el control de las zonas marítimas. Sí lo requiere. Y además lo tomo como una obligación del país de más alto consumo de la droga para que nos ayude a enfrentar un fenómeno como el narcotráfico. Marítimo. Militar al interior de las naciones. Esa es una ayuda que no va a consistir en el envío de tropas. Como lo vimos allá en el 85 con su presencia en el oriente o con la base de Manta, no tendremos militares norteamericanos a ese nivel. La ayuda será
con ingeniería electrónica de alto nivel, con el combate de inteligencia artificial y con aplicación de alta tecnología. Será el desarrollo de un combate, pero brutal, vital a ese nivel. Y el tercer campo donde debe darse ese combate, y tiene que hacerlo los Estados Unidos, es el control del dinero, del financiamiento del narcotráfico. Porque, como ocurrió en el siglo pasado, la mayoría de los delincuentes internacionales terminaban fugando a los Estados Unidos. Allá tenemos banqueros, expresidentes, grandes criminales ecuatorianos metidos en los Estados Unidos y no se permite su extradición. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿quieren combatir la droga? ¿Quieren combatirla? Sí. Combatan el financiamiento. Controlen a los bancos. Los paraísos fiscales. Controlen a los negocios. Controlen a los paraísos fiscales. Controlen la circulación del dinero. El dólar es la moneda más fácil de seguir una ruta. Y los Estados Unidos tienen que asumir con el Ecuador. Es probable, como les había dicho, que Estados Unidos tenga esperanzada la posibilidad de ganar esta guerra, en el caso ecuatoriano. Si controlas los mares, controlas las fronteras, controlas el espacio aéreo y controlas el dinero, los narcotraficantes van a enfrentar un problema agudo que bien puede terminar con su actividad ilícita y tan nefasta para la humanidad. Doctor, queremos agradecerle por ese análisis que hemos hecho el día de hoy. Excelente. Gracias, doctor Francisco Herrera Arauz, por su tiempo. Muchas gracias, Gustavo, Jaime. Siempre es un honor conversar con ustedes. Y como siempre, bueno, solicitarles, como acostumbro, la autorización para que esta entrevista también se reproduzca en la plataforma de Ecuador Inmediato y compartir de esa manera con Ecuador en directo, que realmente es grato. A mí personalmente me gusta mucho venir por acá, así es que invítenme nomás cuando quieran. Gracias. Puedo estar enfermo, pero no dejo de pensar en ello. Siempre será a seguir luchando por la vida. Gracias, un abrazo. Doctor. Un abrazo. El doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, conversando en Ecuador en directo en Los Especialistas.